Oh my god. Hola, hi, ¿cómo están? Ah, no, tengo que presentarme como me presento con Elisa. Hi, ni hao, salud. Hola, and welcome back to our YouTube channel, Again and again and again and again. Es que... A ver, tengo que tranquilizarme. Primero, yes, estoy solo. Hoy voy a estar grabando solo este video que, como en la miniatura y en el título, yo creo que ya pudieron saber de qué se va a tratar. Es que si estoy jorobado, perdónenme, no tengo una recargadera. Me voy a poner aquí algo, o no sé. Pero sí, Elisa hoy no pudo venir con nosotros porque tuvo unos problemas, entonces no pudimos grabar juntos, entonces no pude ir a su casa. Este es un nuevo set, estoy en el cuarto de mi hermana. ¿Por qué? Porque está un poquito más amplio y puedo poner aquí mi tripié y eso, entonces pues sí, aquí estoy. Welcome to her bedroom, porque no es mío. Y hermana, si estás viendo esto, una disculpa por adueñarme de tu cuarto el día de hoy, pero... era necesario y pues sí, estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Es la primera vez que hago una reacción solo, así que no sé cómo se vaya a dar esto, no sé cómo quede, espero que quede bien. Miren, yo aquí estoy como, oigan, yo creo que me voy a poner así, porque, ay no, es que sí, de hecho ya me desabroché el pantalón porque me aprieta y ni modo, me aprieta estar sentado así mucho tiempo. ¿No les pasa? A ver si no me inflamo, pero yo creo que sí. El caso es de que hoy estoy... que me lleva la emoción, porque ayer a medianoche, como siempre, bueno, aquí a las 11 de la noche salió el disco de Taylor Swift, Red, Taylor's Version, and I'm so excited. Mira, la neta, ayer en la noche ya escuché las viejitas, como la de, pues todas, desde State of Grace hasta Ronan, y pues me encantan, o sea, la verdad siempre me ha encantado este disco, es uno de mis discos favoritos de ella, siempre. Este álbum lo he escuchado muchísimo, o sea, de verdad, muchísimo. Taylor es mi cantante favorita, es de mis cantantes favoritas, Taylor y Lady Gaga, por si no sabían. Estoy viendo aquí a la compu, por si ven que bajo la mirada. Ahí creo que ya me voy a callar porque luego cuando estoy editando esto estoy bien enojado porque no me callo. Oigan, y por cierto, como ya vieron, ahorita en este mini intro, ay, es que no me acomodo. Me hice las uñas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones. Y por supuesto la novena y la 30ª. So, la 30 canción del álbum es All Too Well, 10 minutos, la versión de 10 minutos. Por cierto, hoy sale el video también más adelante y yo no me la creo, la neta no me la creo. Pero sí, vamos a empezar. Voy a estar leyendo la letra porque quiero, la neta. Así que probablemente esté viendo para abajo y si no voy a estar de que sí. Mire, la neta no quiero llorar porque no quiero llorar, la neta ya lloré demasiado con este disco, pero estas canciones... A ver, ok, voy a darle play a Better Man. Better Man. La tonada ya me dejó. Estoy pensando en muchas cosas, y la neta me da risa porque yo lloro, yo sufro, yo lloro con cualquier cosa y yo me hago mis escenas en la mente y pues ya, pero estoy pensando demasiadas cosas mías y de personas cercanas a mí. Es que puedo imaginarme muchas cosas. Mírenos, ahorita me estoy cantando, ya no quiero ponerle pause. I just wish you were a better man. Es que la música, su voz, mira. ¿Qué puedo decir? Ahora te entiendo, amiga. Why is this song? Me da, o sea, me da tristeza, la letra está tristísima. O sea, pues, bueno, está.
estoy muy jijijaja, pero por dentro estoy destrozado. ¿Por qué? Porque así soy. Pero... Oh my god. You would have been the one if you were a better man. Ay, es que mira, ahorita. Me encanta el coro. And I still don't know why we have to say goodbye. But that's life. Ay, se me enchila todo. And it's done. Terminé la primera. Eso de You Would Have Been the One, mira, yo pienso totalmente en The One en Folklore. Y esa canción me mata, esa canción me destruye también. Y... es que les digo, yo me río cuando no quiero que vean cómo sufro. Pero la letra está increíble, el sonido, la guitarra, pero todo el sonido detrás me encantó. Se me hace una canción muy, ¿cómo se dice? Muy soft, muy... que me va a dar mucho como esperanza o... porque, por ejemplo, les digo, ay, no ir aquí contando esto a mí. Pero verdaderamente, I wish he would have been the one y suena dramatiquísimo. O sea, pero ni modo, ni moquio. Bueno, seguimos con Nothing New. Esto es más distinto. Oh my god, I'm 22 and I don't know this. Fuck. Esta canción me llega de otras maneras. Claramente no es una... no siento, obviamente no es como romántica ni de heartbroken o algo así, pero creo que, pues como lo dije, es más personal y puedo identificarme. Porque suena bien. Es que ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? Oh, yo no, ¿por qué me pones palabras en francés, Taylor? ¿Por qué me pones palabras en francés? Estás viendo, tú sabes. Tú sabes y por qué ¿por qué? Un ingénuo, yo fui un ingénuo, yo fui... Esta línea es poderosa. Esta estrofa, este bridge hace referencia a que, como a alguien, a una persona así, o a tu propio yo, ¿sabes? O a alguien más, no sé, pero yo lo voy a tomar como a mi propio yo del futuro, que espero que vea estos videos y diga, Antonio, tú estás perfecto, tú vas por buen camino, tú mira, sigue siendo quien eres. Ay, ya bien deep, no, pero así lo tomo. Y si estoy mal, pues ni modo, pero en este momento yo así lo estoy tomando. Las dos son increíbles, por cierto. 11. Ay, yo. Otra canción espléndida. La neta les digo, esta sí la tomé más personal y sí me llega. Y como les dije, how can a person know everything at 18 but nothing at 22? Miren, yo la voy a tomar como lo que está sucediendo en mi vida, en mi mente es verdaderamente... Yo creo que son los años más difíciles y no me refiero a... Ay, no sé cómo explicarlo, o sea, son difíciles porque verdaderamente no sabes qué va a pasar en tu futuro. O sea, me preguntan ¿y qué piensas hacer en tu futuro? Y yo, señor, estoy haciendo video reaccionando en YouTube. ¿Usted cree que tengo mente para eso? Que debería, y sí tengo, pero... Ay, sí, es mucho, es too much. Yo así la tomé. Espero que en un futuro todos tengamos lo que queremos tener o estemos en el camino correcto, ¿saben? Pero bueno, baby. My baby finds Taylor looking back on a failed relationship. No. Es que esa es mi vida, puras failed relationships.
What about your promises? ¿Y saben por qué fui the one that got away? Because he made me... Ay, miren, ya, yo no vengo aquí a exponerme la verdad, ni a exponer a nadie. Suena tan red esta canción. Bebe Antonio, babe. Eso me encanta. Miren, la neta, como esta es una de esas canciones que la letra está tristísima, tristérrima, tristérrima. Pero el sonido es lo contrario, obviamente. Entonces, como que me pone triste, pero me... Además, esta es de esas que como que empodera y dices, this is the last time. O sea, verdaderamente fue tu last time y pasado pisado. O sea, que admita y luego diga, pensé que lo sabía eso. Ah, no lo sabía porque yo confiaba en ti. Me encanta esta, Pero miren, yo para qué hablo la neta, si luego ahí ando. Es que indudablemente fue una canción que no me esperaba, como el sonidito. Les digo, es muy uplift. Eso me lo estoy inventando, creo que me lo estoy inventando. Pero es como que te levanta el ánimo, pues te hace sentir bien, creo. O sea, es como les dije, triste pero alegre. La tonada, la melodía, la canción. Me encanta. Hasta ahorita creo que mi favorita ha sido Better Man. Bueno, seguimos porque esto no acaba y yo alegre. Sigue Message in a Bottle. Antes de que saliera el disco, como un día antes o dos, mi mejor amiga Nilu y yo estábamos de que viendo los nombres de la tracklist, de estas canciones del tracklist, dijimos de qué se tratarán y de que verme, pues ya, la neta. Y a Message in a Bottle yo le dije, puede ser como este mensaje que nunca se pudo decir y quedó así atorado en uno mismo. No. A ver, déjenme ver. It's exactly what you think it is. Ay, maybe no es lo que yo pienso, porque yo pienso muchas cosas raras, la neta. Bueno, empecemos. You're so far away. I can be the one that you dream of. Me encanta. Oigan, o sea, como que entonces simplemente yo estoy aquí esperando como una bottle. A veces una bottle esperando a que él venga a mí. Esperando a que él vuelva. You could be the one that I love. Cause it's not fair that you're not around. Yeah. Sí. I bet you think about me. Seguimos. Do you really think about me? I guess. I guess not. Excuse me? Esperen. Ah, no. Ay, espérense. And the girl in your bed has a fine pedigree. Miren, la neta, yo eso primero lo tomé. Pero estoy viendo que eso sí es como de genética, ¿no? De la familia, como una buena raza. Pero yo lo asocio con un animal, perdone usted. Nadie va a ser mejor que tú, nadie va a ser mejor que tú, amiga. ¿Saben qué me da vibras? Como de Betty. Y ni modo. Oigan, me están dando muy buena sensación. ¿Sabes? Me acuerdo también de I Almost Do. Les digo, I Almost Do me rompió mi corazón y que está la letra o la estrofa de and I wonder if you're thinks about me or if some... Ay, miren, la neta se me acaba de ir la letra, pero me entienden. O sea, como de que si piensa en mí y ahora ya dice... Es difícil no pensar en mí, ya viste. Es que es tiradora como yo. Mr. Superior. Me encantó ese verso, ese puente.
verdaderamente yo volteo a la cámara y te pregunto a ti, hombre, que has dejado ir alguna o alguno, lo que sea. Does it make you feel sad that the love that you're looking for is the love that you had? O sea, merecido lo tiene, la neta. Mire, yo sí pienso, la neta, en el. Si te lo preguntas, I do. Y si yo me lo pregunto, I bet you think about me. No. Ese fin. Es que, ¿saben? Yo me río de las letras porque estoy leyendo como lo que mi mejor amiga o mis amigas podrán decir, ¿verdad? Porque somos igual de tiradoras. Y yo amo eso de Taylor, o sea, verdaderamente dijo, she's insane, oh, she's insane, she wrote a song about me, I bet you think about me. Y sí, la neta hay que monetizar la tristeza, claro que sí, mira, la tristeza nos trae la tristeza nos trae tristeza, pero también nos puede traer mucha recompensa, como a mi reina. Ustedes tiren, la neta, yo sí soy un tirador y ni modo. Y siempre que tiro o algo así es como de que en mi mente yo sé que a la persona que va mi mensaje indirecto, yo creo que dirá, así le hace a mis historias o verdaderamente no sé, no, I bet he thinks about me y ni modo. Pero sí, me encantó esta parte final porque verdaderamente todos la tachaban de esta mujer loca, sí, loca, ay, así pues, que le tiran mucho a los novios o a los hombres, pero la neta, los culpables, ¿quiénes son siempre? Los hombres heteros. Y los hombres en general. Porque no más dije heteros, los hombres. Y me incluye, no es cierto, yo no. Y sigue Forever Winter. Yo bien literal, neta, soy la persona más literal del mundo. Pero yo dije, quizás es una canción de algún momento de Winter que a ella le encantó, ¿no? Con esta persona, que no voy a decir. Es tan red esa canción. She's always gonna be a song. Y es que este sentimiento, la neta, esta. My life scared to death, he'll decide to live instead. Es tan feo, triste, ese sentimiento de uno de no tener como esa ilusión, pero a la vez estar con esa ansiedad, ese sentimiento tan feo de no saber qué está pasando por su mente y que te va a dejar. ¿Qué haces? Ay, no, mira, la neta, no sé, yo ahorita estoy así leyendo yo leo las oraciones como a mí me queden, la neta. It gets better. Aunque en este momento yo diría que no. Es que estoy pensando en algo muy cercano a mí. Es que verdaderamente, miren, aquí está Soldado. Y verdaderamente dan ganas de hacerlos entender, ¿sabes? O sea, verdaderamente es lo único que uno quiere, que entiendan, que te entiendan y te valoren. Se me enchina la piel. Es que tiene la manía de verdad terminar las canciones. Believe in one thing, I won't go away. Verdaderamente. I didn't want to go away. Vamos a escuchar Run. Creo que esta es con la de Ed Sheeran también. Que en este mismo disco, en este mismo álbum tiene la de Everything Has Changed. He's the 1, 2, 3, 4. Maldito camión del agua, creo que lo escucharon. Give me a reason and don't say no. Me gusta eso. Oh. Esto no es nada de lo que pensé que se iba a tratar.
O sea, es como, pues correr los dos juntos, no al más allá, pero enamorados, felices. Wow. Me encantan sus voces juntos. Además siento que se la llevan bien, de que grabando, regrabando. Me estoy bajando. Verdaderamente no puedo decir algo. Algo. La canción me encanta de verdad. Yo pensé que era todo lo contrario. Que uno iba a correr del otro, iba a huir, iba a desaparecer de su vida. Y es lo contrario. Es correr juntos. Bueno, es como una propuesta, siento. Y quisiese hacer esa propuesta, pero miren, ya tengo que tener en claro que no. Pero es hermosa. Y les digo, me hace sentir como... Ahorita estoy, miren, de bajada porque aunque es como una letra que inspiracional o una letra más positiva a las anteriores, porque esta es como una posibilidad de estar juntos, ¿no? Creo que eso es lo que más me pone triste, que... Yeah, possibilities in my life. No hay, creo. Hay que cambiar de canción, The Very First Night. Ay, es que ya me da miedo que me esté yendo para abajo. The Very First Night, mira como esta letra lo dice. Entonces, oh, trust me. They know how much I miss him. La letra otra vez, mira. Me hace ponerme... Pero la música me la entiende, ¿saben? We were built to fall apart. Mi chiquilla, estaba bien dolida también. Maldita sea. Ay, ay, yo me puse bien nervioso. Bueno, primero, canción me gustó. Me gusta. Son canciones que escucharé y escucharía y todo. Y de verdad desearía. Deseo lo mismo que está, la neta. La neta. O sea, desearía. Pero mira. Y bueno, ya. Ya llegamos a la última. O sea, All Too Well, 10 Minutes Long. Ay, es que esta canción, miren, esta canción tiene historia conmigo. Verdaderamente, creo que fue mi más escuchada en el 2019. Les digo, ese año, miren, yo lloré, pero con muchas canciones de este álbum. Y esa fue mi top. Desde ahí se convirtió en una de mis canciones favoritas de Taylor Swift. O sea, si alguien me pregunta cuál es mi canción favorita de ella, usualmente respondo All Too Well o Champagne Problems, ya que salió Evermore. Y siempre me ha llegado, o sea, yo me imagino la película, la neta. Yo me imagino que estoy en esa escena que yo soy Taylor y estoy con ese maldito, o sea, ese maldito, ay, se me fue Jake. Y pues vamos a escucharla 10 minutos. La neta no sé qué esperar, no he visto casi nada. O sea, ayer me dormí y hoy me levanté a hacer esto. Yo me fui. Yo me estoy elevando, me estoy yendo. Es que yo el lip sync, Me encanta esta canción. Es que tu voz. Espérate. Y yo me equivoqué. Dices, espérense, tengo que retroceder. Tengo que volver a retroceder. You were tossing me. Fuck the patriarchy. Espérate. Oh my god.
Fuck, we swear to remember it all too well. Verdaderamente ella. Maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece. We tore our love. That fucking line. Ay, chiquita. Qué perrísima. Es que, ay, quisiera escribir así. Verdaderamente dijo, nada me voy a quedar. Aquí ya debería acabarse. But of course, no. Oh my god. Fuck, just between us. Verdaderamente le está hablando. Fuck. Es que... Verdaderamente estoy completamente boquiabierto. All too well. 10 minutos verdaderamente nos da todo lo que ella siente y lo que sintió más bien. Just between us. O sea, do you remember it all too well? Verdaderamente trae así a Jake así de las greñas. Es que le está hablando. Con esta canción le está hablando. O sea, no le está dando una indirecta, le está hablando. O sea, verdaderamente le está hablando y verdaderamente nos describe todo, su relación, su corazón, su... Is this gonna be my favorite song ever? That's the question. No, es que es un cuento, es una historia, es una novela, es un... todo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ahora sí, la neta, terminamos con este magnífico disco. La neta, no... Creo que en todo el video he estado diciendo lo que opino de cada canción, pero verdaderamente amo a Taylor Swift. She's iconic. Y de verdad, todas estas canciones van a pasar a la historia. All Too Well, 10 minutos, sigo sin superar eso. O sea, ay, no. Y todas las demás, o sea, yo me explico y yo me pregunto, imagínense si no hubiéramos escuchado estas nunca. Estas que estaban muy guardaditas ahí en el bowl de sus secretos. En el baúl de secretos. En la cámara de los secretos. Pero si no, es que son espléndidas. Son increíbles. Todas son increíbles. Birdman es la que más me suena ahorita. All Too Well también me gusta mucho. O sea, tengo mucho en mi mente, pero desde ayer que escuché las canciones, las primeras, yo estaba de que volviéndome loco con las que ya conocía. Imagínense, con mi amiga, mi mejor amiga Nilu y yo ayer estábamos de que mensajeándonos y eso, pero yo solamente escuché hasta Ronan, como les dije, y ella se escuchó esas obviamente, y ella de que, mames, ahora la entiendo, no mames, o sea, verdaderamente es más de lo que uno esperaba. Nunca me defrauda, nunca me va a defraudar, creo, y yo la quiero mucho. Estoy muy feliz por simplemente darnos estas canciones para llorar. Yo sé que van a salir en mi top de fin de año, estoy casi seguro. Y ella, por supuesto, la artista más sonada de mi Spotify. Obviamente no estuve de jija o baile porque de verdad son canciones que a uno le llegan y te hace pensar, te hace sentir muchísimo y te hace cuestionar todo lo que ha pasado. O sea, ya sea en cuestiones románticas, en cuestiones personales o lo que sea,
pone a cuestionarte y te cambia el mood. O sea, mi mood está feliz ahorita porque tengo canciones nuevas de ella, pero sí está muy pensativo y es como... Don't do this to me, please. Ya, espero les haya gustado, que vuelvan pronto. A ustedes, Swifties, si están viendo esto, o cualquier persona que esté viendo esto, cuáles canciones son sus favoritas, como de estas que reaccioné, de las nuevas, o igual de las anteriores, no me importa. Aquí déjenme en los comentarios, les gustó o no les gustó, qué opinan ustedes del álbum. Increíble, yo sé que es increíble. Aquí van a estar nuestras redes sociales. Ya, bye, chao, adiós. Miren, a mí no me sale, así que yo no lo voy a hacer, así que yo simplemente agua. Chao, cuídense. Besos a la Taylor, te amo. Si estás viendo esto, te amo verdaderamente.